Albert Rivera, muy buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Qué buena música ponéis en este programa, ¿eh? Sé que te encanta la canción de Manolo García, también Loquillo, a Loquillo, súper fan de todos. efectivamente, y Ercilla, que está siempre en todo, nos pone la música que hay que poner. Has tardado mucho, te tuteo porque eres Claro, mucho más joven que yo. porque además nos conocemos, somos viejos y buenos conocidos. Exactamente. Has tardado mucho en cerrar el libro de las horas muertas, como dice Manolo García. Pues por circunstancias tardé relativamente poco. Primero porque me fui de la política agotado y por agotamiento. Entonces cuando tú sales agotado de algo, te das cuenta que como gato escaldado sales muy rápido y te alejas muy rápido, ¿no? Entonces yo me alejé rápidamente. Tardé un tiempo en aceptar, no que me había ido, sino que irme no suponía ser anónimo, sino que seguía siendo una persona pública, como bien explicabas en la intro, y casi 6 años después pues me sigue conociendo mucha gente y sigo teniendo pues un papel muy distante pero presente. Y la otra es que aproveché para escribir un libro además, que me pidió mi editorial, y bueno, me sirvió un poco para plasmar como una especie de cierre de capítulo de mi vida, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que parecía algo de gato escaldado o incluso de cabreo o de no entendimiento de lo que había pasado, se convirtió en un resumen y en un cierre de capítulo. El libro Ciudadano Libre que escribí en realidad no lo hice tanto por los libros que pudiera vender o no, que siempre está bien, sino sobre todo porque me sirvió como un cierre de memoria, de etapa de vida, ¿no? Para que al final la conclusión fuera valió la pena, que a pesar de que no llegué a ser presidente de gobierno o que no pude cambiar el país o cambiar el país como queríamos algunos, sí que creí, o creo, sigo creyendo hoy, que lo que hice lo volvería a hacer y que servir a tu país, seguramente los últimos de mis días, si me preguntan qué es lo más importante que has hecho en tu vida, probablemente estará servir a España, ¿no? Hay un punto de dolor en entrevistar a Albert Rivera, porque muchos creímos en ese proyecto. Y ciertamente uno siempre piensa, easy, ¿no? Y no ha sido el easy. Eso ciertamente pesa. Lo entiendo, a mí también me pesa, claro. Lo que pasa que la vida son etapas, ¿no? Y hablo de lo personal ahora y yo estuve 13 años sirviendo a mi país y en lugares no fáciles. Estuve en Cataluña empezando un proyecto de cero frente al nacionalismo hegemónico, luego lanzando un proyecto nacional liberal en España que parecía casi un oxímoron, ¿no? Que los liberales se supone que cabían en un autocar y luego éramos casi 5 millones, ¿no? Y ahora, de hecho, las tesis liberales están ahí encima de la mesa en todo el mundo, ¿no? Es decir, hicimos cosas muy bonitas, muy difíciles. Dicho eso, mi conclusión de toda esa etapa es que las resistencias al cambio, en general, primero, son humanas y hay que comprenderlas. Y segundo, a un país como España nos sigue lastrando. Yo creo que hay unas resistencias a los cambios, a las reformas, a poder hablar abiertamente de lo que sería mejorable, porque hay una resistencia al cambio casi intrínseca al ser humano, de conservar lo que tiene, de miedo a lo que viene, que está dominando el mundo hoy, no solo en España, que es decir, hay un cierto temor, ¿no? Y de ahí los populismos y de ahí la polarización, en fin, podríamos seguir. Pero yo mi conclusión es que España es un gran país, pero creo que podría ser mejor. Creo que podríamos haber cambiado algunas cositas muy concretas en las que este país podría haber hecho un salto, ¿no? Cualitativo. Qué difícil es España, ¿verdad, Albert Rivera? Es un país complicado, sí. Somos un país... Ahora venía hablando con el taxista, que obviamente me ha conocido. Digo obviamente porque es Sí, verdad que porque sigue pasando. sigues siendo tú. Sí, exacto. Bueno, pero que tú piensas a veces que vas a dejar de... No, la realidad es que te conoce mucha gente. No, y me decía él, oh, qué cerquita estuviste, un poco muy parecido a lo que planteabas. Me dice él, pero qué difícil es cambiar las cosas, qué jodido es cambiar las cosas, ¿verdad? Y es verdad, porque al final tú te metes en un país que sí, que es una democracia, que es un país maravilloso, pero hay gente que con el sistema tal y como funciona, aunque no nos lo parezca, gana también mucho. Hay gente que si tú cambias algunas cosas pierde. ¿Que es bueno para España? Sí, pero es malo para mí, o para mi empresa, o para mi colectivo, o para mi sueldo, o para mi pensión. Entonces, claro, al final, cambiar las cosas, intenté cambiar algunas, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y reformar las administraciones públicas. Suena bien. Oye, vamos a ahorrar costes para pagar menos impuestos. Ah, qué bien. Y cuando lo pones negro sobre blanco, ¿y qué es lo que vamos a reducir? Hombre, pues igual, autonomías y diputaciones a la vez, después de 2 siglos, pues igual vamos al modelo autonómico. Ah, no, no, no. Yo es que trabajo en la Diputación. Claro. Ah, no, no, no. Yo es que Y tengo un más que... periódico que tiene una subvención de esa Diputación. Ah, no, 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 no. Es que yo soy conductor del vicepresidente de la Diputación. Y te pongo ejemplos reales de cosas que he vivido. Y dices tú, ostras, cuando propones una reforma, hay gente que te aplaude o que lo quiere y una resistencia brutal a eso. Y pongo el ejemplo de la administración pública.
Habla de la educación, habla de los medios de comunicación en sí mismos públicos, de muchas reformas que sobre el papel lo aguantan, pero cuando bajas al terreno o a la provincia de turno o al cargo de turno, te enfrentas a unas resistencias y empiezas a comprender por qué hay unas inercias históricas en cada país, no solo en España, en Francia, en Italia, en Alemania, ¿no? ¿Hay alguna cosa más que después cuando lees desde Amadeo de Saboya hasta Ortega, pasando por Azaña o Unamuno, se subrayan que España es un país que paga muy mal, es un país que es ingrato? Bueno, yo creo que la política es ingrata por naturaleza, pero lo explico, tampoco que no suene muy grandilocuente, simplemente porque los mismos que te han apoyado, en algún momento te tienen que dejar de apoyar, si no vas a estar eternamente en el poder. Y es normal y es bueno, incluso es sano que te dejen de apoyar y que haya alternancia, ¿no? Entonces, tienes que acostumbrarte a que los mismos que te apoyan mañana dejan de apoyarte y pasado te pueden decir incluso lo contrario. A mí me ha pasado de gente que pensaba que yo lo hice mal y me tenía que ir y es lo que hice, a la misma gente, y digo la misma con el mismo nombre y apellido, diciendo, pero hombre, ¿pero cómo te marchaste? Digo, hombre, pues no me decías tú que tenía que marcharme. Bueno, ya, pero es que entonces yo me quedo huérfano, pero entonces, claro, no, tienes que volver. Digo, hombre, pero a ver un momento, si me habías dicho que me marchara, porque tengo que volver, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me pasan con nombre y apellidos, las mismas personas, incluso las mismas editoriales, podría decir, ¿no? De medios de comunicación. Y tienes que acostumbrarte, es nuestro país, un país a veces un poquito esquizofrénico en la voluntad popular. Pero también tiene una cosa, tiene una ventaja España, para ver la parte buena. Somos un país tranquilo para lo bueno y para lo malo. Este no es un país de grandes convulsiones, lo ha sido históricamente, pero llevamos ya, gracias a Dios, muchísimo tiempo sin convulsión en la calle, pero es tranquilo para lo bueno y para lo malo. No es un país que se movilice, no es un país reivindicativo. No sé quién dijo aquella frase de que los españoles preferían, ¿no? Más que una democracia, un amo justo, ¿no? Es decir, es una frase muy dura de asumir, no recuerdo quién la dijo, pero tiene algo de fondo, ¿no? Que es decir, hombre, si yo tengo para comer, para trabajar, para vivir y para tirar y para tomarme una cerveza, pues no parece tampoco que yo tenga que cambiar nada, ¿no? Si Mm. me va medianamente bien. Entonces, creo que nos falta a veces un poco de autoestima como país. Mira, los franceses tendrán cosas seguramente malas, como los americanos, los alemanes, pero creo que son naciones que se han construido en torno a una autoestima colectiva, ¿no? Y yo no sé aquí si es el guerra civilismo, si es nuestro siglo XIX, si es una falta a veces no sé, de cultura o de algunas cuestiones que hemos tenido históricamente respecto a los socios europeos, pero a veces tenemos complejos que no deberíamos tener. Somos un gran país y nos falta un poquito ese punto de autoestima, ¿no? Como nación. Hace 5 años, perdón, y 2 meses que dejó Albert Rivera la política activa, lo ha dicho, después de 13 años al frente de Ciudadanos. Ahora es empresario, es docente. ¿Qué hace exactamente Albert Rivera para que la gente lo sepa? Pues para entenderlo, como la política te absorbe 24 horas los 7 días de la semana, y los que somos, no sé si proactivo o hiperactivo, no diagnosticados, pero la realidad es que te da para mucho, porque claro, dejas de hacer una actividad que te absorbe toda tu vida, literalmente, a tener más tiempo para más cosas. Esa es la parte buena que yo vi a dejar la política. De bueno, como tengo más sueños y más cosas que hacer y me he dedicado full time a la política, pues mira, por un lado monté mi propia consultora con mi socio y bueno, nos dedicamos a la consultoría para relaciones con instituciones y operaciones de capital. Por otro lado, la universidad, que siempre me ha gustado, que yo en su día también estaba muy vinculado, pues bueno, he vuelto para hacer unos programas de liderazgo, de comunicación. Por otro lado, pues bueno, muchas empresas les parece interesante contar mi experiencia, tanto de éxitos como de fracasos en la gestión de mi etapa pública, pues hago también muchas conferencias para empresas y equipos directivos. Digamos que muy pegado al mundo empresarial. Y finalmente, aquí cerquita en el barrio Salamanca, pues he entrado de presidente de un club empresarial, que Madrid está efervescente en términos de inversión, a pesar de algunas decisiones de los gobiernos. Y bueno, estoy de presidente de un club empresarial que es muy interesante porque somos casi 300 empresas, 30 empresas en las que creamos negocio, conectamos a la gente para que creen negocio, para que trabajen juntos. Es un espacio agradable, hacemos eventos. Y digo que estoy como pez en el agua, ¿no? Porque tengo una parte que me sigue saliendo institucional por mi experiencia y de comunicación y de representación, pero tengo otra parte de empresario, de emprendedor, de la que sigo absorbiendo y creciendo, y me parece que en la vida lo más importante es seguir creciendo hasta el último día, ¿no? Y yo resumo mi vida ahora como una vida muy ajetreada, pero donde me sobra todavía un 20 o 30% pues para dedicarla a mi familia, a mis amigos
y a mis aficiones que antes no podía, ¿no? Y lo de abogado lo ha dejado aparcado porque, Albert Rivera, porque estuviste en el despacho de abogados Martínez Echevarría, saliste en medio de cierta polémica, hubo quien dijo que te habían acusado de baja productividad. Lo cierto es que ese tema de la abogacía ha pasado a la historia. Bueno, la realidad es que no salió bien, es decir, yo entré en un despacho de abogados en el que tenía un contrato para ser presidente del despacho, hacer la dirección, la parte de estrategia. Finalmente, después de 2 años, pues no se cumplía ese contrato y bueno, pues con la normalidad de cualquier trabajador, en este caso un directivo, yo no era trabajador, decían algunos que si había una baja por trabajador, era directivo del despacho. Bueno, por hacerlo corto a la audiencia, básicamente me marché, les pedí la salida, monté mi propia empresa, pues ya he ganado uno de los juicios que tuve, tengo otro pendiente ahora, pues simplemente para demostrar efectivamente el incumplimiento de un contrato que le puede pasar a cualquier directivo en la vida, me pasó a mí. ¿Cuál es la diferencia? Que la notoriedad que yo tenía y algunos haters, vamos a decir, que todavía tenía, pues jugaron un papel ahí, pero uno tiene que asumir eso. Cuando eres persona pública y lo has sido, no lo dejas de ser. Eso fue una lección para mí también, ¿no? Para el desavisado de la política, y me incluyo, es difícil de comprender que un hombre tan joven como Albert Rivera, hablamos de 45 años, con la vida por delante, la capacidad de revolucionar Cataluña, de haber hecho frente al monstruo del nacionalismo que finalmente se ha impuesto, de haber desarrollado un movimiento de partido enorme, no esté o en el PP o en el PSOE. ¿Por qué ha faltado esa llamada para que ahora mismo sea un proyecto de vicepresidente en la derecha o en la izquierda? Bueno, yo creo que los que me conocen me conocen bien, y yo creo que ahí digo la diferencia entre adversarios y rivales, ¿no? Yo creo que adversarios, porque algunos tengo buenos amigos también entre las filas del Partido Popular, también del Partido Socialista. Los que me conocen bien saben que mi intención nunca ha sido volver a la política, ¿no? Y lo digo aquí por enésima vez, pero yo me fui de verdad. Pero lo intentaron devolverte a ese escenario, porque lo que tú desees me parece fenomenal. Sí. Pero yo no entiendo cómo Feijóo o Sánchez no han cogido el teléfono y han dicho, vente de vicepresidente. Hombre, Sánchez es complicado, la verdad. Pero en el caso de Feijóo, yo no voy a poner aquí, no voy a hablar de líderes políticos actuales porque justamente no quiero estar en la palestra política, ¿no? Entonces me parecería injusto hablar ahora de lo que tiene que hacer o no Feijóo, si me tiene que llamar al otro, a mí o a quién. Yo simplemente, como he dejado claro siempre que no estoy, pues cuando no estás, ni está ni se te espera, ¿no? Que se dice. Entonces yo no quiero volver a la política. Otra cosa es que me preocupa mi país, pues claro que me preocupa y me ocupa y me siento orgulloso de lo que hacemos bien y me preocupa lo que hacemos mal, pero como ciudadano libre y como alguien que tiene una experiencia en la vida pública. Pero yo no aspiro a estar diciéndole a los que están ahora lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, o levantar la mano para ser ministro. Básicamente por una razón muy sencilla. Primero porque me maché, ¿verdad? Y segundo, y me entenderán algunos, sobre todo directivos de empresas, si tú has sido CEO o presidente o fundador de algo para tener un proyecto en la cabeza y yo me fui con el convencimiento de que ese proyecto de España, de la España reformista, liberal, unida, que yo he defendido políticamente y que defiendo, no era posible, lo que no tiene sentido es que yo pida un cargo en un proyecto que no es el mío, en un partido que no es el mío y de proyectos que no son exactamente la España con la que yo sueño, ¿no? Entonces, me parece más honrado no estar. ¿Es legítimo estar como independiente? Sí, hay gente de que estaba con Ciudadanos que hoy sigue con el Partido Popular, la mayoría, alguno con el Partido Socialista, y me parece bien, es legítimo, tanto como marcharse. Pero me parece que uno no puede añorarse a sí mismo ni pensar que tiene la solución de todo. Claro que cuando veo noticias o cosas que pasan en la vida pública pienso, jolín, pues esto podríamos hacerlo mejor así, o esto porque se ha hecho así, como cualquier español con un poquito más de formación o información. Pero no me siento legitimado ni para dar lecciones, ni para estar diciéndole a la gente tal, ni mucho menos para que me tengan que llamar a mí para volver. Entre otras cosas porque no quiero. Bueno, es tan joven Albert Rivera que puede estar dentro de 10 años al frente de un proyecto político siendo joven, con 55, ¿eh? Bueno, en España los presidentes han sido siempre muy jóvenes. Esa es otra característica, se nos olvida. Suárez, Claro, que 55 es muy joven. No, sí, pero que en España los presidentes, Suárez, Felipe González, Zapatero, Aznar, creo que todos por debajo de 45 han sido presidente. Sánchez fue con 46, 47, creo, 48. Rajoy un poquito más, 50 y tantos, creo, o 60, no sé. Pero que los presidentes españoles, en comparación con los norteamericanos, por ejemplo, no solo hablo de Biden, pero que el presidente norteamericano, Obama fue una gran excepción y creo que tenía casi 50. Entonces se nos olvida que los presidentes españoles han sido muy jóvenes y los españoles han votado a gente bastante joven. Eso es bueno también, no han tenido miedo a gente con 40 y pico años, ¿no? Entonces yo no creo que haya... La experiencia está bien, pero la actitud, la forma de ser... Yo he sido siempre... A mí me llamaban el niño, ¿no? Incluso mis opositores,
porque medio despectivo, medio cachondeo, pero a mí me gustaba, digo, "Oh, bendito, llamadme el niño toda la vida, por favor", ¿no? Pero yo empecé con 26 años de candidato a presidente de la Generalitat en aquel lío de la Cataluña que luego fue el golpe a la democracia, ¿no? Y luego fundé Ciudadanos a nivel nacional y con 34 creo que fue candidato a presidente, luego con 36. Entonces, lo he vivido todo siempre como muy, muy pronto, ¿no? Y me fui con 39, me jubilé de la política con 39 años, ¿no? Pero yo no creo, ahora que vivo con muchos emprendedores que me hacen viejo, veo gente con veintitantos, 30 años, con unas ideas, con unos empresones, con unas ganas de comerse el mundo que me dan, no digo envidia, porque yo admiro a esa gente y estoy aprendiendo de O sea, que ahora también. Albert Rivera se ve viejo ya para volver. Hombre, viejo no, hombre, no, estaba diciendo, mira, Trump que tiene 70 y tantos, ¿no? 2000 o 2000, como tiene Biden. No, es que es cierto que hay una Sí, diferencia pero claro, que brutal. en Por Estados eso digo Unidos que nadie sería, cuestiona a digamos, en Trump por su términos de edad, ¿no? política ficción, sería perfectamente factible. Pero Pero en fin. bueno, no es el caso. Albert Rivera, que tiene buen ojo clínico. Si España fuera una empresa, ¿qué diagnóstico haría del momento presente? Buena pregunta. Yo creo que es una empresa que necesita un plan estratégico y no cabalgar en el día a día con parches. Creo que es una empresa que necesita un consejo de administración y un gobierno que represente a la mayoría de accionistas, no solo una parte de los accionistas. Y creo que es una España que necesita innovar, reformar o morir. Quiero decir, somos un país con muchas posibilidades, pero creo que llevamos 20 años sin hacer una reforma como Dios manda. Es decir, la educación, la administración pública, la propia sanidad que está comiéndose buena parte del presupuesto público por motivos obvios, las pensiones y la natalidad, la despoblación. Es decir, hay grandes retos resueltos con pequeños parches. Y eso no funciona. Yo creo que este país necesita no una manita de pintura, sino una buena reforma. Y la empresa, digamos, que tiene que tener un plan estratégico, no solo ocurrencias o gestiones diarias, ¿no? De titulares. Y de lo que ocurre, ¿qué es lo que más te escandaliza? Bueno, la inoperancia de un gobierno que apenas puede gobernar, ¿no? Porque depende de unos socios que son muy remisos a apoyarle. El descrédito que están padeciendo las instituciones, por ejemplo, los jueces, por ejemplo, los medios de comunicación, si los incluimos. El tema de la polarización, que es bastante más duro que nunca. O la inmovilidad general. Pues mira, de todo lo que has dicho, que puedo estar preocupado, ocupado o que me sonrojen algunas cosas incluso de lo que has dicho, lo que más me preocupa es lo último, el silencio de los buenos, ¿no? Es decir, porque la acción de los malos vale, pero el silencio de los buenos es preocupante. Entonces, me preocupa más una especie de, entre el silencio y una especie de aletargo generalizado, ¿no? Es decir, creo que como país está bien echarle la culpa al gobierno de turno de lo que hace o de lo que no hace. Está bien decir que este gobierno no se sostiene, lo que tú quieras. Pero la realidad es que esto es una democracia, hay que conservarla, hay que cuidarla, y cuando votas, como decía el poeta, la vida va en serio. Entonces, si la vida va en serio, llevamos, por poner el ejemplo del gobierno nacional, llevamos, ¿cuánto lleva Sánchez? 6, 7 años, 3 mandatos, uno corto, otros más largos, pero le han votado a los españoles. Y dice, no, le han votado, pero a otros partidos se ha pactado ya. Pero es que ya lo estaba haciendo y lo ha vuelto a hacer y seguís votando. Entonces, quiero decir que también hay una parte, a mi juicio, que tenemos que ver como ciudadanos de si queremos cambiar las cosas, ¿qué estamos haciendo? ¿Que los políticos tienen la culpa de todo? Bueno, tienen culpa de cosas, yo estoy en política y tenemos la culpa de muchas cosas. Pero hay una parte de conciencia ciudadana, de percepción autocrítica también y de conciencia crítica que creo que en España quizá la habíamos sobrevalorado por la transición, porque se hizo bien hecha, porque se hizo por gente notable, porque España fue un país que creció desde los 80 hasta los 2000, ¿no? Con presidentes con un sentido de Estado. Pero claro, no podemos contar que siempre va a haber un Suárez, un González, un Aznar. No podemos contar que siempre va a haber una transición ejemplar. Cuando se tuercen las cosas o cuando alguien desde el BOE retuerce o puede llegar a retorcer los resortes del poder, ¿dónde está la conciencia crítica? ¿Dónde está el ciudadano diciendo, oye, por aquí no paso? Y yo me temo que la mayoría, no sé si la mayoría, una parte de la ciudadanía española, tampoco está hoy excesivamente preocupada o ocupada de si el Estado de Derecho sigue en pie, de si hay una amnistía de privilegio para unos y no para otros, de si se respeta o no la presunción de inocencia, de si se respeta o no, pues no sé, cosas tan básicas como que el fiscal general del Estado persiga los delitos en vez de proteger a los que delinquen, es decir, cositas muy básicas del Estado de Derecho. Entonces, yo no creo que la mayoría de españoles hoy, viendo los resultados electorales por lo menos, no creo que esté concienciada ni movilizada
ni preocupada. Y eso me preocupa más que lo que hagan los políticos, porque al final una democracia es el gobierno del pueblo, como dice la palabra. ¿Y es por el dominio de los medios de comunicación, es por el analfabetismo general en términos políticos o es por la indiferencia de carácter? Vaya pregunta, así fácil. Yo creo, hay una parte, y estamos en un medio de comunicación y lo he dicho y lo vuelvo a decir ahora, creo que hay una dependencia excesiva del BOE y de los recursos públicos quizá no es el caso de esta casa precisamente, pero hay un exceso de dependencia y eso te hace más esclavo. La rentabilidad te hace libre. Está claro, está Y la falta del país. Bueno, la rentabilidad te hace libre y por tanto si no eres rentable eres menos libre. Y eso pasa en un medio o en cualquier persona civilizada. Y segundo, creo que somos un país que si bien tenemos buena voluntad y recibimos con los brazos abiertos la democracia, nos lo dieron bastante hecho. Quiero decir, que la gente se olvida, ahora que estamos hablando de Franco, oye, que el dictador murió en la cama. Quiero decir que aquí no hubo una revolución popular de no sé cuántos colectivos de los... No, esto... Sí, que el rey dijo, por aquí no vamos a ir con Arias Navarro, vamos a ir a Suárez. O sea, que fueron otros los que decidieron. Lo digo que aquí tuvimos la suerte de una serie de personas que sí que fueron valientes, que sí que se la jugaron, y los españoles, hablo de mis padres, hablo de vuestros padres, de nosotros en general como pueblo, que por suerte hubo gente que pilotó muy bien esa transición. Desde el rey Suárez hasta una serie de personajes como Fraga en la derecha, Carrillo en la izquierda. Es decir, hubo una serie de notables muy por encima de la media actual, muy por encima. Y eso, el pueblo español les confirió una voluntad y un mandato y una legitimidad. Eso fue brillante, eso fue muy difícil. Al que se quiera cargar la Constitución del 68 hay que recordarle que eso fue casi milagroso, de las renuncias que hubo, ¿no? Voy a interrumpirte porque quería yo hacer una entrevista aquí erótico-festiva sobre Malú y esas cosas, y es que me interesa tanto lo que dice Albert Rivera que me estoy yendo por donde no debo. De hecho, del paso de Albert Rivera por el Congreso de los Diputados se recuerda una intervención que con el tiempo se ha revelado como una verdadera predicción que se está cumpliendo punto por punto. De su plan. Vamos a hablar del Plan Sánchez y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el Plan Sánchez. Miren, el Plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el Plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la Constitución durante muchos años, y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a UPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el Plan Sánchez? Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Atención, que Albert Rivera se retiró hace 6 años y pico. ¿Cómo lo calaste? Es que se ha cumplido punto por punto. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Esto se aplica al derecho, lo decimos los abogados, pero también aplica a la política, que no tienes que tener razón, te la tienen que dar. Y entonces ahora escuchar esto 6 años después y decir, hombre, pues ha cumplido todo, ¿no? Pues bueno, objetivamente sí, la realidad es que esto está pronunciado en la tribuna del Congreso, no está en una habitación escondida, esto está pinchado en la radio y televisión pública de España y en la sesión del gobierno, de la investidura. Entonces, esto está pronunciado, en aquel momento casi me matan por este discurso, me lo recuerdo perfectamente, me matan casi todo el mundo, incluso gente cercana, gente opositores, medios de comunicación, brutal. Entonces, que alguno me decía, no, es que tuviste una visión. No era visionario, estaba describiendo, si te fijas era descriptivo, no era lo que va a pasar, estoy diciendo lo que ya pasaba, que es que tenés un acuerdo en Cataluña con estos. Lo que pasa es que en la vida también he aprendido, y esto es una lección también, a veces darle noticias a la gente que no quiere escuchar o decir cosas que tampoco son apetecibles, tampoco está tan valorado, está sobrevalorado. Oiga, qué bien lo dijiste ya, pero es que en ese momento el país no quería escuchar eso, quería escuchar otra cosa, ¿no? Y entonces yo obviamente pues lo veía claro, conocía o la estrategia que iba a seguir, intuía por dónde iba y sabía lo que ya estaba pasando y pensé que ese era un tren como que olía a pólvora, ¿no? No te pierdas ese tren, bueno, ten cuidado que huele a pólvora. Entonces yo lo vi, lo dije y lo describí en ese momento. ¿Qué pasa? Que 6 años después se ha cumplido mucho, bueno, si te digo la verdad, incluso un poco más, porque yo ya lo que no pensaba es
es que tuviéramos que ir a Waterloo a negociar los presupuestos, pero la realidad es la que es. Entonces, no sirve de nada que en ese momento tuviera razón, porque no me la dieron, y porque no me la quisieron dar, y porque también hubo, lo hemos dicho antes, una serie de agentes, vamos a decir, de medios de comunicación, empresariales y de todo tipo, que decían, hombre, no, lo que toca ahora es entregarle el poder a este gobierno y que este gobierno se trate con nosotros. Entonces yo creo que en España también me decía Nicolás Redondo una cosa que me gustó mucho, tengo una relación con él, y me decía, un día le dije, no, Nicolás, porque las élites españolas, y me cortó la conversación. Y me dice, no, Albert, las élites no, los poderosos. Dice, las élites tendrían que ser otra cosa. Las élites tendrían que ser gente que, a pesar de su posición privilegiada, pensaran a largo plazo en el país, apostaran por ciertas estructuras estables para el país, y no solo en su cuenta de resultados, no solo en su última subvención, no solo en su concesión. Y me quedé así y dije, joder, Nicolás, nadie me lo había descrito así, ¿no? Y pues a partir de ahora, cuando lo digas, di poderosos, ¿no? Las élites tendrían que ser algo positivo o incluso positivo para el país, ¿no? De la historia de Albert, que comenzó desnudándose para llamar la atención, que es una forma muy necesaria al comienzo en los proyectos políticos, y ofrecer un nuevo partido de Ciudadanos en Cataluña, está también el final, que también vino marcado en cierto sentido por la erótica, ¿no? Porque se enamoró hasta las trancas de Malú y dio prácticamente la espantada. Y a mí me encanta, porque eso revela que el mandatario no es un robot cínico, al menos no todos, que es un señor que se enamora, que de repente descontrola. Es preciosa la historia, ¿eh? Bueno, lo que has dicho, descontrol, no sé, mi mejor resultado electoral con 57 escaños, yo estaba con mi pareja y además luego tuvimos una hija, entonces no sé, justamente fue al revés. Pero bueno, en todo caso, como no quiero hablar de mi vida privada y personal y mucho menos del pasado, sí que es verdad que está bien que destaques eso último, ¿no? Que al final hay una parte humana que se nos olvida y que no es fácil de lidiar. Te pongo un ejemplo que me pasó a mí. Yo trabajé con una coach la parte más emocional, que me costaba, o sea, siempre vas con una coraza, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, hombre, al ver cuando te trato en persona tú eres más emocional o más abierto o más divertido, más no sé qué, coño, muéstraselo a la gente, explícalo. Y yo decía, sí, claro, pero cuando vas a una rueda de prensa, a una entrevista y te están bombardeando o sacándote el titular o pinchando por aquí, quitarse la coraza también es un poco suicida, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, se lo escuché un día a Felipe González que lo decía con lo de la seguridad. Oye, está muy bien que el político transmita seguridad y a la vez diga la verdad, pero claro, tú en el COVID, por poner un ejemplo, el presidente de un gobierno sí tiene que decir la verdad, pero a la vez tiene que transmitir seguridad. Y a veces transmitir seguridad y la verdad no son tan conciliables para un político. Entonces, los políticos en activo, yo por eso respeto mucho el trabajo que hacen, incluso los que no piensan como yo o los que están en activo, siempre digo, ojo, que es muy fácil decir lo que tiene que hacer un presidente, lo que tiene que hacer un líder de la oposición, pero hay que estar en sus pies, en sus zapatos y en su piel. Es que es complicado, tienes que conciliar lo público con tu pensamiento, lo del partido con lo de no sé qué, lo que quiere la sociedad con lo que en realidad debes hacer. Entonces, los políticos seguramente hemos hecho y se hacen muchas cosas mal, pero conciliar esa parte personal y esa parte más humana con transmitir una seguridad, una solvencia. ¿Cuántas veces en política un político dice, pues no lo sé? ¿O cuántas veces dicen, mira, pues aquí me he equivocado? No, no se puede. No, pero es que, Cristina, a veces yo lo he intentado y, que no lo sabe usted, pues entonces muy mal, porque usted debería saberlo, si no lo sabe usted, ¿quién lo va a saber? Y cuando dices, no, es que me he equivocado, te has equivocado, pues entonces tienes que dimitir. No, bueno, pido perdón, no, pide perdón, pero dimite. Y si no pides perdón, oiga, pero usted nunca hace autocrítica. Entonces, quiero decir, yo lo he vivido desde dentro, ahora lo veo desde fuera y cuando los veo por la tele digo, joder, qué complicado era eso de tener que lidiar con esa especie de equilibrio permanente, ¿no? Pero bueno, yo he aprendido mucho de eso, ahora me lo llevo al sector privado, me lo llevo a mi vida profesional y me está ayudando mucho porque tengo muchas tablas también en todo eso, ¿no? Se enamoró hasta las trancas. En algún momento determinado, no digo los nombres, gente muy cercana a él lo buscaba y no lo encontraba dentro del partido porque estaba en eso. Y además es normal, porque lo hemos hecho todos. Pasó lo de Malú. Esta vida amorosa nuestra en el siglo XXI es particularmente difícil. ¿Ahora tiene novia, Albert Rivera? Bueno, yo no he venido, vuelvo a decir, no me habían dicho que venía a hablar de mi vida privada, pero bueno, no lo voy a hacer tampoco porque sigo mi costumbre de no hablar de mi vida privada y tengo pareja, como es público y notorio. Perdón, es que no me he enterado. Sí, no me sí. entero. ¿Ves cómo no me entero yo de esas cosas? Pero lo digo por si las oyentes ilusionadas tienen que mantener sus... Precisamente por eso, ¿no? Una de las cosas de la política que tampoco yo llevaba relativamente mal era que una cosa es que te hagan un escrutinio de lo que tú gestionas y otra cosa es que literalmente tengas que explicar cosas de tu pareja, de tu padre, de tu familia, tal. Entonces,
yo eso reconozco que no es mi forma de entender la política. Yo creo que tú tienes que servir Pues tienes, seas Kohl, seas Biden, seas Trump o seas No, entiéndeme, Orbán. pero yo creo que tienes que ser honrado. El voto que tienes que hacer para entrar en política es el de la honradez, no el de la exposición permanente. Y yo creo que si estamos como estamos en parte en la política también, es porque hay una parte en la que la política, entre todos, los que hemos sido actores políticos y los medios de comunicación, en las redes sociales, hemos convertido la política también en parte del entretenimiento. Y entonces, ¿eso está bien, está mal? Hombre, es difícil hacer la Constitución del 78 si convertimos la política en un show. Es difícil hacer los pactos de la Moncloa. Y luego decimos, no hay políticos como los de entonces, no hay acuerdos como los de entonces. Yo lo he puesto alguna vez de ejemplo. Abril Martorell y Guerra, no sé si hubieran pactado en el José Luis las enmiendas del 78, si las hubieran retransmitido por TikTok, por Twitter, o les hubiéramos exigido transparencia absoluta en sus negociaciones. Porque la política sigue necesitando discreción, sigue necesitando pacto, sigue necesitando visión a largo plazo. Y la vida actual necesita inmediatez, superficialidad y una exigencia permanente de exposición. Y es una reflexión, pero es difícil pedir una política distinta en un mundo que ha cambiado y que tenemos reglas distintas. Entonces también, ¿qué pensamos? Que cambia el turismo, que cambia la comunicación, pero no cambia la política. La política también cambia. Entonces nos extraña que un tío salga con una sierra eléctrica en campaña o que otro haga un debate no sé qué. Yo creo que forma parte de un cambio de sociedad, de modelo de sociedad y de comunicación, y la política no está exenta de ese cambio. Creo que nos hemos dejado nuevamente el sosiego, el pacto, la discreción, la negociación, nos la hemos dejado por el camino. No, porque es que todo... eso es hablar de un pasado que ya no existe. Pero Quiero decir que ahora penaliza también, mismo, Cristina, ¿eh? indudablemente, pero vivimos en el siglo de las redes sociales y eso es un hecho. Y quienes pretenden vivir fuera de eso no están en la realidad. Entonces hay que hacer las cuentas con esta realidad. Yo no digo que no haya que generar una nueva urbanidad de los usos de las redes sociales, etcétera, etcétera, pero vivimos en un siglo por completo diferente. Justo a Albert Rivera le tocó la transición, ¿no? De hecho, yo tengo dos preguntas antes de terminar y ya me paso mucho de tiempo. Mira la carita que pone Laura Rubio. Pero es que las tengo que hacer. Una, la sensación de que la izquierda y la derecha, que ya parecían superadas en época de Ciudadanos, definitivamente han pasado a la historia en que la gente se crea que no. Quiero decir, ahora mismo la cuestión es, ¿tú crees, por ejemplo, en un proyecto europeo o crees en las naciones-estado? ¿Tú crees en Estados Unidos defendiendo su América libre para él mismo o siendo el salvador internacional? Quiero decir, ahora mismo ha cambiado completamente la cuestión. En realidad, nacionalismo sí o nacionalismo no, parecen los dos grandes partidos. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo lo dije en su día y defendimos un proyecto transversal de España precisamente porque creíamos que los grandes debates se habían superado y que la izquierda había asumido la economía de mercado, la Unión Europea, en fin, el capitalismo, que la derecha había asumido el bienestar, las sociedades del bienestar, los derechos sociales, y que habían ciertos espacios de entendimiento. Bueno, no tuvimos mucho éxito, pero yo creo que es que hay algo artificial. Es decir, creo que hay un debate polarizado porque algunos actores políticos solo se mantienen, no llegan al poder con la polarización. Es decir, no es casualidad, no es que la gente esté polarizada, es que hay tipos concretos y políticos concretos y maquinarias concretas que polarizan para ganar. O para no perder el poder. Me vas a perdonar, pero es que Laura o Jesús Ercilla habían sacado esta frase que tenemos que dar porque es que está al filo de lo que está diciendo Albert Rivera. Si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable. Exactamente en esas estamos, yo creo. No es mía, la frase es de Obama y la dijo justo después de la victoria de Trump, la primera victoria. Y efectivamente, si tú para gobernar necesitas que la mitad de gente esté todo el día enfrente y te odie y no sé qué, por eso decía antes, siguiendo el símil de que hay que gobernar para todos los accionistas, o por lo menos para la mayoría de accionistas de la empresa, ¿no? No solo para una parte contra la otra parte. ¿Y alguna vez pensaste, y sería la forma de cerrar, que esa decisión de no pactar con el PSOE tras aquellas elecciones de abril de 2019, cuando sumaban ambos partidos juntos 180 escaños, acabaría precipitando el fin de Ciudadanos? Bueno, yo me metí en política para defender la unidad de España, la economía de mercado, la regeneración política, ¿no? Fíjate en esos tres drivers. Un acuerdo con Pedro Sánchez es antagónico, o hubiera sido antagónico a defender la unidad de España, a defender la economía de mercado, como yo la entiendo, liberal, y a defender la regeneración y más bien de lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Entonces, claro, creo que yo, si hubiera aceptado, la gente dice, no, por exceso de ambición. Digo, por exceso de ambición hubiera pillado un cargo, ¿no? Como han hecho todos los demás. Yo al revés, por exceso, si me permites, de idealismo o de llámale como quieras. Pero claro, dices que eres muy ambicioso, querías un país distinto. Claro, es que yo no me monté en este carro de la política porque viniera de cuna. Yo me monté en esto y monté un proyecto como este con más gente porque creía que había que cambiar las cosas. Entonces, a mí, sinceramente, el cargo, lo digo de verdad, nunca me ha movido y quien me conoce lo sabe.
Podía haber sido vicepresidente con Rajoy, que me lo ofreció cuando llegamos al acuerdo. Sánchez nunca me lo ofreció, de hecho pactó con Iglesias, pero da igual, también lo dije, que era antagónico a los valores que yo he defendido, por lo que yo me he movido, y creo que hoy si puedo dormir tranquilo, o si puedo... Sánchez decía que no dormía tranquilo si pactaba con Podemos, bueno, luego ha dormido muy tranquilo. Yo por lo menos me puedo mirar al espejo y puedo estar en la sociedad civil y puedo mirar hacia atrás diciendo, bueno, es que yo, imagínate lo que yo sería si yo hubiera tenido que defender la mitad de lo que ha pasado en los últimos 5 años en España, ¿no? Y una última cuestión súper rápida, es que ¿y te duele Cataluña? Porque yo cuando veo a Puigdemont diciendo que va a poner las condiciones y que se quiere reunir con el señor presidente en Waterloo y el presidente medio accediendo y después el tema de la amnistía y los cambios de las leyes para agradar a estas personas que en su momento dieron un golpe de Estado y establecer que ya no existe la sedición, pues a mí me duele. Pues a mí me duele Cataluña porque me duele España. Quiero decir, todo lo que has dicho en realidad es un dolor nacional, porque una amnistía es un privilegio para unos pocos que fastidia al resto. Negociar los presupuestos generales con un tipo que está buscado por la justicia no es que sea malo para Cataluña, es malo para España. Es decir, el origen es, digamos, no el conflicto. Pero debe ser conflicto. mucho peor cuando ha intentado uno derrotar eso, cuando casi lo consigue, cuando ha hecho un trabajo que ha cambiado la sociedad catalana, porque de hecho hizo reflexionar, y de repente te encuentras con un presidente que pasa página a todo lo que se esforzó uno por construir. Sí, es así, pero yo lo que digo, también yo creo que si no miras con relativismo de distancia todo eso, pues no estarías todo el día sufriendo. Yo te digo la verdad, 6 años después, oye, 13 años de mili, que digo yo en broma, 13 años trabajando por España, lo intentamos, lo luchamos, lo peleamos, conseguimos algunas cosas importantes como Cataluña, un cambio de gobierno en Andalucía, muchas cosas de regeneración, pero yo volvería a montar Ciudadanos como lo monté, volvería a intentarlo porque me duele y me interesa que España vaya bien, pero también tengo el espíritu muy tranquilo de haberlo peleado. O sea, como decía la frase de Roosevelt, es decir, uno tiene que bajar a la arena y mancharse y pelear. Y si luego no lo consigue, por lo menos no vives con las almas frías que nunca lo intentaron, ¿no? Entonces yo no quiero vivir con las almas frías que nunca han peleado. Yo estoy por lo menos victorioso, derrotado en algunas cosas, pero estoy con las almas vivas que sí que lo han intentado. Me quedo con eso. Albert Rivera lo intentó. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.